El Señor les bendiga. Los saludo a todos en el nombre de Jesús, dándole gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de unirnos en nuestra serie Leyendo Juntos, una historia que no termina. En los videos anteriores, nuestro hermano León, la hermana Milenis y el hermano Josnel nos invitaron a leer el prólogo y el primer capítulo, dividido en dos partes. En esta oportunidad, los invito a que me acompañen a leer la primera parte del segundo capítulo, que se denomina ¿Quiénes eran los misioneros Larsen? Primeros unicitarios enviados a Colombia. Y dice: Axel Werner Larsen nació el 3 de noviembre de 1904 en Gamstoffe, Reino de Dinamarca, el más meridional de los países escandinavos. Era el hijo de Hans Larsen y Christina Bang de Larsen y fue el último de los 10 hijos que hubo en la familia. Esta era de tradición luterana. A los 13 años de edad, el joven Larsen escapó de su casa. Había vivido en la finca familiar y aunque siguió viviendo cerca de los suyos y volvió a relacionarse con ellos, nunca más residió en la casa paterna. Sin embargo, su padre siempre oraba por él. Vivió en su país hasta los 24 años, habiendo laborado como inspector sanitario de animales en el campo. Luego se fue a Argentina, donde trabajó cortando bosques y aserrando madera. Allí aprendió algo del idioma español y perdió uno de sus dedos. Regresó a su patria y después de unos meses emigró al Canadá, donde pudo trabajar en una finca de cuyo dueño llegó a ser amigo. Los fines de semana, Axel Werner acostumbraba a ir con los compañeros de trabajo a la estación del ferrocarril de un pueblo cercano llamado McAdam, estado de New Brunswick. Allí gastaba el dinero fruto de su trabajo en vicios. Aunque había restablecido correspondencia con su madre, la que se había cortado estando en Argentina, era un extranjero sin relaciones familiares de ningún tipo, que únicamente contaba con sus amigos y su salario semanal. Un día del mes de enero de 1932, las Asambleas Pentecostales de Jesucristo realizaban una campaña evangelística en McAdam. Habían levantado una carpa y habían puesto sillas frente a la estación del ferrocarril, a donde acostumbraba ir Larsen con sus amigos. Hubo cultos todas las noches y entre los evangelistas venía una que no solo cantaba y tocaba la guitarra, sino que también predicaba. Era Abigail Gertrudes. Cuando los amigos de Axel lo animaron a entrar en la carpa a divertirse, él dijo: «Yo no puedo jugar aquí». Recordaba que teníamos padres que hacían cultos a diario, donde se sentía la presencia de Dios. Al entrar en la carpa, sintió esa presencia y aunque esa noche se resistió a levantar la mano, en otra ocasión en que asistió, su cuerpo estaba temblando con convicción. Había venido a la campaña un evangelista que predicaba sobre la venida de Jesucristo y todas las noches preguntaba: ¿quién quiere ser salvo? Pero esa noche en que le entregó su vida a Dios, el evangelista hizo una pregunta diferente: ¿quién quiere estar listo cuando Cristo venga? Axel Werner levantó su mano y aceptó a Cristo en su corazón esa noche de enero de 1932. Tenía 27 años. Siguió asistiendo a los cultos en espera de ser bautizado. Casi 2 meses después, siendo un tiempo de invierno, a comienzos del mes de marzo, llegó a McAdam el hermano Wynne Stairs con los misioneros Berthold para que hablaran de su labor en Sudamérica y en especial de su visión por Colombia. Les había prometido respaldarlos económicamente si visitaban las iglesias del Canadá. Esa noche en que Werner levantó su mano comprometiéndose a venir a Colombia, si Dios lo llamaba, no quería hacerlo, pues sabía que no estaba limpio, pero sintió que el Señor se la levantó. Al salir del culto saludó en español a Carlos Berthold, pues algo había aprendido de ese idioma durante su estadía en Argentina. «Buenas noches», saludó el joven Larsen. Entonces se conocieron. Al estar en Colombia, Carlos Berthold le escribiría para animarlo a venir a nuestro país. En ese mismo mes de marzo, Axel Werner Larsen fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Tuvieron que cavar más de 30 centímetros en el hielo para encontrar agua en estado líquido. Otros creyentes propusieron esperar unas semanas mientras cambiaba el clima y el agua no estuviera tan fría.
Prefiero ser bautizado en un lago de hielo ahora que gastar la eternidad en un lago de fuego, respondió Axel ante esta propuesta. Pero Larsen no solo se bautizó, también se enamoró de la predicadora que tocaba la guitarra. Le escribió y la invitó a salir. Esto trajo algún revuelo, pues Abigail Gertrude Staples era una predicadora reconocida y él un recién convertido que no había recibido ni el Espíritu Santo. Sin embargo, ella afirmaba que había orado y había sentido la aprobación de Dios para continuar con esa relación. 3 meses después, en junio de 1932, Axel Werner Larsen y Abigail contrajeron matrimonio. En agosto se fueron a Newcastle Beach, un lugar famoso por la gente que recibía el Espíritu Santo allí. Él tuvo esta experiencia. Luego fue enviado a predicar a un lugar difícil y después fue pastor en Chipman. Así, Werner, el danés de origen luterano, convertido al Evangelio del nombre de Jesús en Canadá, llegó a ser pastor, pero no de un lugar grande o de una ciudad importante, sino de un sitio pequeño, rural. Realizó su primer bautismo en Salmons Creek, en la primavera de 1933. Allí bautizó a Stanford Johnston. Este había sido llevado a la iglesia por Bill Drost, quien asistía a la iglesia de Chipman, pastoreada por Werner Larsen. Estando en Chipman, Axel y Abigail se presentaron como candidatos para trabajar como misioneros a Sudamérica, porque ellos decían que tenían visión por Colombia. La gente a quien realmente apoyó fue a Abigail, porque al hermano Larsen no lo conocía nadie, y era recién convertido y fue pastor y todo, pero de todos modos era un pueblecito por allá, por eso no lo conocía nadie, comenta el hermano Álvaro Torres. Para aquella época, Werner contaba con 32 años de edad. Su carácter nórdico le hacía ver como una persona fría y parca. No manejaba bien el inglés, ni tampoco el español. Parecía una persona tímida y era muy callado. No era reconocido como predicador y su trayectoria ministerial no superaba los 5 años. Era pastor de una pequeña iglesia en un pueblo apartado. Tampoco tenía una formación académica ni teológica profesional, aunque era un autodidacta consumado. Por su parte, Abigail era canadiense, hija de John Staples y Adeline Durfee. Había nacido el 3 de octubre de 1908. Es decir, tenía 27 años de edad. Era una talentosa predicadora, conocida en la iglesia canadiense por su trayectoria como evangelista. Tenía un carácter espiritual bien formado. Su carga por Colombia era tan grande que decía que se daría por bien servida si solo viniera a morir en nuestro país. El secretario de misiones de la Iglesia Asambleas Pentecostales de Jesucristo, Wynne Sters, les ofreció su apoyo incondicional. Era tal vez uno de los pocos que creía en el llamamiento misionero de Larsen, quizá porque en ellos veía cumplido su anhelo de enviar misioneros con el mensaje apostólico a Sudamérica. Así que, con el conocimiento general de la Iglesia canadiense sobre la apertura de la obra en Colombia y hechas las gestiones pertinentes para el envío de los misioneros, estos viajaron de Fredericton, en el Canadá, hasta New York, en los Estados Unidos, donde tomaron el vapor que los conduciría a su destino misionero. El viaje duraba aproximadamente 10 días y hacía 3 escalas en el camino y llegaba a Puerto Colombia, a un muelle que penetraba 1.600 metros en el Mar Caribe. Todavía hoy permanece el viejo muelle como una atracción para los turistas. De Puerto Colombia a Barranquilla, ciudad del Caribe colombiano, los equipajes y la carga eran llevados por ferrocarril para efectos de su nacionalización. Los pasajeros lo hacían por carro. Allí descendió la familia Larsen, compuesta por Axel, su esposa Abigail y su pequeño hijo de Kate, el miércoles 12 de mayo de 1937. Y se fueron a Barranquilla por tierra para encontrarse con Carlos Bergthorn. Ese día, el mundo estaba conmocionado por la coronación del rey Jorge VI de Inglaterra, quien asumía el trono ante el hecho de que su hermano Eduardo VIII había abdicado por casarse con Wallis, una divorciada norteamericana. Eran tiempos en que en Colombia las devaluaciones solo se podían hacer si el Congreso las aprobaba,
y el gobierno de Alfonso López Pumarejo no consiguió que el Congreso lo apoyara. Había muerto Enrique Olaya Herrera, presidente de Colombia entre 1930 y 1934, y su cadáver era traído a Colombia desde el exterior. Ese día llegaba a Panamá. En fin, eran tiempos en que la botella de leche costaba 10 centavos y el pasaje a New York 130 pesos. Aunque en el periódico El Heraldo de Barranquilla se anunciaban los viajeros que llegaban a la ciudad en la edición 1008 del 12 de mayo y las correspondientes a los días siguientes, no aparecen los nombres de Axel Werner ni el de Abigail Gertrude. Pero igual había llegado a nuestra patria una pareja que traía el encargo de predicar el mensaje del nombre de Jesucristo, y esto afectaría profundamente en nuestra nación. Carlos y Cara Berthold habían dejado Málaga y se encontraban trabajando en Bucaramanga, después de dejar en Loma del Salado a Maruja Correa y a Leonor Berthold como maestras. Cuando Carlos supo de la llegada de los Larsen, se encaminó a Barrancabermeja, puerto fluvial sobre el río Magdalena, a fin de encontrarse con los hermanos Larsen en Barranquilla, que también es puerto sobre el mismo río. A los Larsen se les había dicho que Carlos estaría esperándolos en Puerto Colombia, pero este no pudo viajar de Barrancabermeja porque el nivel del río no era el adecuado en esos días para la navegación, así que nadie estuvo esperándolos en el muelle de Puerto Colombia. El hermano Larsen rememoraba 33 años después la sensación que vivió ese día. Este mismo mes de mayo, hace 33 años, desde que yo pisé por primera vez la tierra colombiana en la costa del Caribe. En ese entonces no había ni un solo colombiano bautizado en el glorioso nombre de Jesucristo, ni sellado con el Espíritu Santo en poder pentecostal. No que nosotros hayamos traído a Jesús a Colombia, Él nos trajo a nosotros. No había ni un solo colombiano presente en aquel día, el mes de mayo de 1937, cuando salimos del barco marítimo, poniendo nuestros pies sobre la tierra de Colombia por primera vez. Pero el Señor de la mies estaba presente, dándonos la bienvenida a ser parte de su viña. Gloria a Dios. Hasta aquí la primera parte de la lectura del segundo capítulo del libro Una historia que no termina. Yo le invito a que usted se anime a seguir la lectura. Cuando nos encontramos con estas historias que son reales, que son verdaderas, entendemos que los hechos del Espíritu Santo no se han acabado, que siguen vigentes y que Colombia estaba en el plan de Dios, así como usted, así como yo. Hoy estamos gracias a un hombre que tomó la decisión de seguir la voluntad de Dios. Sigamos ese ejemplo. Dios les bendiga.